En este vídeo me gustaría hablar sobre el arbitraje. Veo que empresas que aparecen de la nada diciendo que hacen arbitraje y que tienen rentabilidades increíbles. En concreto, me gustaría primero introducir y hablar un poco sobre qué va el arbitraje. Lo voy a presentar antes y para poneros un poco en contexto. Soy desarrollador algorítmico desde hace aproximadamente 7 años y desarrollo bastantes algoritmos relacionados con proveer liquidez y algoritmos relacionados con el arbitraje de criptomonedas, y os puedo hablar desde las entrañas, ya que he diseñado yo mis propios algoritmos, sobre el sector, sobre cómo funciona, los inconvenientes y sobre todo cómo analizar las empresas que realmente tienen un algoritmo y cómo no caer en estafas relacionadas con este sector. Inicialmente os voy a explicar de qué trata el arbitraje de manera sencilla para que todos lo entendamos, y voy a profundizar también en algunos aspectos porque creo que es interesante adquirir cierto conocimiento relacionado con el mercado, conocimiento que no se encuentra generalmente, y anticiparse a potenciales estafas. Realmente el mercado funciona por oferta y demanda, ¿vale? Y por lo tanto, siempre que hay un comprador, tiene que haber una contrapartida interesada en vender el activo que tú quieres comprar. De la misma manera, si tú quieres vender, tiene que haber una persona interesada en comprar lo que tú quieres vender. ¿Qué sucede generalmente en los mercados? Pues los mercados, por regla general, no tienen suficiente volumen y por lo tanto, o no hay suficientes players involucrados o actores involucrados, y por lo tanto no siempre coincide que cuando tú quieres comprar algo a un precio haya una persona dispuesta a vendértelo a ese precio. Y lo mismo a la hora de comprar. Entonces, para que siempre haya una contrapartida y siempre haya liquidez y tú puedas tener una buena experiencia de usuario y puedas comprar y vender activos de una manera cómoda y eficiente, existen los proveedores de liquidez o market makers, ¿vale? Estos algoritmos lo único que hacen es proveer contrapartidas para que una persona, en el momento que quiera, a la hora que quiera, en el activo que sea, pueda comprar y vender posiciones pequeñas de ese activo, ¿vale? Si quieren invertir en acciones o lo que sea, siempre haya esa contrapartida y puedan tener una buena experiencia de usuario y adquirir activos a precios pues interesantes, ¿vale? ¿Qué sucede? A veces nos encontramos que ciertas casas de cambio, al ser relativamente independientes, la liquidez que tienen, por lo tanto la contrapartida es baja. Esto significa, por lo tanto, que podemos encontrar diferenciales de precios de un activo en diferentes casas de cambio. Os pongo un ejemplo. Podemos encontrarnos que Bitcoin en un exchange X, que está en el país X, no tiene liquidez y por lo tanto la oferta o quien está dispuesto a venderte ese Bitcoin está dispuesto a vendértelo mucho más alto del precio real del Bitcoin, porque recordar, si tú quieres comprar Bitcoin, alguien te lo tiene que vender. Entonces, en un exchange con poca liquidez nos podemos encontrar ese escenario. Por lo contrario, en un exchange con mucha liquidez, porque hay market makers o bots de arbitraje proveyendo liquidez a ese exchange y por lo tanto tiene mucha liquidez, si tú quieres comprar un Bitcoin, el precio siempre va a haber una contrapartida que te venda el Bitcoin al precio que indica el exchange. Este es un caso claro de arbitraje. Tú lo que podrías hacer es comprar el Bitcoin en el exchange, que es muy líquido, mandarlo al exchange, que es poco líquido, y venderlo muy por encima del precio, y si alguien en algún momento está dispuesto a comprártelo, te comprará ese Bitcoin y tú generarás ese extra de rendimiento. Poniendo números, has comprado el Bitcoin a 60.000 y lo has listado en el exchange menos líquido a 100.000 y te lo han comprado, ¿vale? Con números obviamente exagerados. Esto es arbitraje. Arbitraje no es nada más que esto, es proveer liquidez en casas de cambio, en exchange, que no la tienen y por lo tanto generar un beneficio adicional. Si os fijáis, esto no deja de ser un tipo de operativa que aporta valor al mercado. O sea, se está solucionando un problema que tiene el mercado. El mercado tiene poca liquidez y entonces el arbitraje se encarga de distribuir la liquidez entre todo el mercado, entre todo el ecosistema, para que las personas puedan comprar y vender en prácticamente cualquier plataforma a precios competitivos. A cambio de eso, el arbitraje genera un beneficio. Hasta ahí muy bien, y hasta ahí es una tecnología que, entendiendo cómo funciona, es necesaria, el mercado lo necesita y es normal que genere altos rendimientos, porque al final ya sabéis cómo funciona. Si tú aportas valor, ganas dinero. Con el arbitraje se aporta valor, se soluciona un problema y a cambio los operadores de arbitraje ganan dinero. Ahora bien, ¿qué sucede? Lo que sucede es existe un problema, y es que como se desconoce este mercado y se desconoce sobre todo los problemas que tiene este mercado, es difícil de evaluar qué rentabilidades son lógicas o rentabilidades que son ilógicas. Como entenderéis, al final, si un arbitraje produce mucha rentabilidad, es fácil o relativamente fácil
que otros operadores de arbitraje detecten esa oportunidad y también la exploten, de manera que entren más competidores a hacer lo mismo que tú estás haciendo y la rentabilidad se reduzca. Como operador de arbitraje que soy, con experiencia, con años operando y tengo bastante algoritmia en torno a proveer liquidez y en torno al arbitraje, os puedo decir que las rentabilidades no son muy elevadas. ¿Por qué? Porque hay grandes firmas con mucho dinero detrás y muy buena tecnología que se dedican justamente a detectar oportunidades de arbitraje y explotarlas. Por lo tanto, estás compitiendo contra ellos y por lo tanto los mercados de arbitraje ya están bastante bien regulados. Ahora bien, hay un punto y es que a veces sí que hay grandes oportunidades de arbitraje porque operar esa oportunidad entraña mucho riesgo, ¿vale? Porque el exchange está regulado en un país o los fundadores son no sé qué personas, hay determinados riesgos. O incluso el activo tiene un riesgo intrínseco bastante elevado. ¿Esto qué significa? Que es directamente proporcional el rendimiento que tú generas respecto al riesgo que tú asumes. O sea, si generas un alto rendimiento, también estás asumiendo un alto riesgo. Porque en arbitraje, los mercados que quedan por arbitrar, que sean muy rentables, tienen muy alto riesgo. Precisamente son rentables porque nadie se atreve a arbitrarlos por el riesgo que tienen. Con esto ya os doy un primer tip de algo que hay que analizar. Cualquier oportunidad de inversión, arbitraje o cualquier otra, sobre todo oportunidades de inversión automatizadas que se explotan con algoritmia, si generan mucho rendimiento, también tienen un alto riesgo. O, por lo contrario, son mercados muy pequeños. Eso significa que no puedes gestionar altos volúmenes de capital. Por lo tanto, siempre que os vendan cualquier sistema de inversión automatizado, algoritmia o incluso traders que generan muy buenas rentabilidades, pensar que eso, por regla general, tiene un riesgo implícito muy elevado. Muy elevado. Y tenéis que entender cuál es ese riesgo, ¿vale? Os hablo riesgos de que quiebran cuentas directamente. Aún así, estoy escuchando por ahí rentabilidades que no son que no se consiguen ni con mercados altamente riesgosos ni con sistemas altamente riesgosos. Rentabilidades que son totalmente imposibles de soportar a medio o largo plazo. Por regla general, estas rentabilidades, os hablo de rentabilidades de 100% anuales, 200% anuales, etcétera, etcétera, suelen ser estafas, suelen ser scam, ¿vale? Entonces, ¿qué utilizaría o qué metodología utilizaría yo para identificar si algo es un scam o este tipo de oportunidades son scam? Básicamente, me centraría en identificar los históricos de estas compañías, pediría históricos, si de verdad son rentables tienen que poder aportarte históricos y esos históricos deben estar auditados. No sirve con que os envíen Excels, ni compartan pantalla, ni pantallazos, todo eso se puede manipular. Los históricos tienen que estar auditados y idealmente no operaría en nada que no esté regulado, mediante fondos de inversión, mediante regulación. No invertiría en empresas que no tengan altos niveles de regulación y os envíen la documentación y podáis corroborar mediante organismos públicos que esas empresas verdaderamente están bien reguladas. Nadie te va a ofrecer rentabilidades que sean enormes, que lleven tiempo haciéndolo y van a estar cogiendo inversiones pequeñas o van a estar sin vehículos sólidos de inversión, etcétera, etcétera. O sea, lo que de verdad gana dinero ya está funcional, tiene grandes volúmenes de capital y está regulado por regla general. Entonces, huir de todo eso, pedir históricos y, sobre todo, probar con poco dinero y entender bien cómo funciona, cómo trabajan esos modelos.